Yo quisiera hoy intentar la misma experiencia de la sesión pasada, que fue en vivo. No veo dificultad de intentar aquí en Internet la misma búsqueda. Búsqueda que ejemplificó muy bien Shanti, a quien saludo de nuevo. Eh, y quienes estuvimos en la sesión éramos Juan Pablo, Itziar, Eunice. ¿Quién más estaba? Eh, alguien que... ¿Se acuerdan quiénes estaban? Itziar, ¿te acuerdas quiénes estaban? Itziar es quien estaba utilizando eh, En, la sesión de la semana pasada. en línea, Sí, no, no, en vivo. en vivo, pues estaba Juan Pablo, ¿no? Estaba Sí, Juan Pablo, sí. Estaba Shanti. Shanti, Ujú. espérame, es que no me acuerdo ahorita los nombres. Estaba Iván, Daniel, ¿puede ¿no? ser un Iván? ¿Quién? A ver, déjame buscar en el correo los nombres porque no me acuerdo. Fue Esteban, ¿no? Esteban Ah, Flores. Esteban, sí, exacto, sí, Esteban. Fue, espérame, este otro niño, el que pasó que decía que Daniel, brillaba. Daniel también, sí, Daniel, no Daniel, David, Daniel, Daniel, exacto, sí. sí. Ahora Daniel ya, Antonio, ¿no? sí, Avisó que sí. no podía venir, Daniel. sí. Y Ah, no, Esteban tampoco. Esteban ni Daniel, los dos avisaron que no podían venir. yo, sintomático a lo mejor. A lo mejor, Mm, a lo mejor sí. Se mueven muchas cosas, ¿no? Con los claro, procesos. claro. Carlos Perdomo, Sí, eh, tú estuviste en la sesión, ¿verdad? La vez pasada. sí. ¿Podrías explicar cómo fue? Explicarlo, es decir, cuál es el procedimiento mediante el cual uno comienza a generar la voz. ¿Puedes explicarlo para que todos lo Ok, recuerden? sí. Bueno, como todos recordamos en la sesión pasada, Shanti fue voluntaria en pasar adelante y la instrucción fue algo parecido a canta algo en este momento, algo que no, según recuerdo, o quizá estoy inventando un poco, según recuerdo era canta algo que no habías cantado o, o canta una idea que se te ocurra en el momento. Y, y bueno, Shanti se puso voluntaria y recuerdo que su idea, después nos contó, primero nada más era la participación y empezó a cantar como sonidos de aire, de, si recuerdo bien, hacía cosas como eh, sonidos tipo como heces y empezó ahí un rato, sí, también empezó a hacer cosas con la respiración. Hubo ahí momentos interesantes con el uso de la respiración y que la respiración fuera un tipo de respiración que le permitiera hacer sonidos largos, como hacer respiraciones como profundas para que la emisión del sonido fuera más largo en el tiempo. Y así fue yendo la participación de Shanti. Eh, hubo ahí pues no problemas, pero unas cosas, eh, unos asuntos ahí con la respiración. Hubo momentos donde tenía que parar para respirar. Bueno, estaba viendo y conociendo su respiración y ya en el transcurso del tiempo, cuando ya se empezó a tener un poco más de familiaridad, tanto Shanti como nosotros, que ya empezamos a escuchar y a reconocer, se empezó a soltar un poco más todo y digamos que la interpretación de Shanti empezó a tener, según recuerdo yo, un sentido también como emocional. Se empezó a ver una expresión más abierta y más directa.
Y luego participó Juan Pablo Luna. También, el ejercicio era tomar si recuerdo bien, 2 plumones de colores distintos y empezar a hacer trazos siguiendo lo que escuchaba Juan Pablo en su cabeza, con las 2 manos, en un pizarrón ahí que estaba en el salón. Empezó a hacer un dibujo, pues desde aquí, desde la cámara, se puede apreciar muy interesante. Empezó a hacer líneas como muchas líneas, ¿no? Como una especie de nube de líneas. Y luego como que estaba la nube de líneas entrecruzadas y 2 líneas que conectaban a otra cosa que era más limpio el espacio, que ahí sí no distinguí muy bien qué era. Y bueno, luego que ya estaba la representación gráfica ahí en el pizarrón blanco, Juan Pablo empezó a cantar, a usar la voz para ilustrar eso que estaba escuchando, que ya lo había representado gráficamente ahí. Cosa contraria que pasó con Shanti, ¿no? Shanti primero no lo escribió primero, sino que fue directo a la materia sonora. Y bueno, Juan Pablo empezó pues a hacer una demostración de su idea. Y hubo comentarios cuando Juan Pablo estaba dibujando. Otros, los espectadores presenciales o en línea, algunos manifestaron que mientras él estaba haciendo sus dibujos, algunos estaban imaginándose su propia interpretación del gráfico. Y que luego cuando Juan Pablo cantó, como que chocaba con esas ideas. Algunos prefirieron escuchar su propia versión en su cabeza, otros, como yo, preferimos no hacer una interpretación, simplemente ver y después ver lo que estaba produciendo Juan Pablo y ya, no hacer una invención en la cabeza. Y pues, en general, a grosso modo, eso fue los ejercicios que trabajamos en la sesión pasada. También se habló, según recuerdo, de estas interpretaciones, las partes, digamos, técnicas de la emisión del sonido, de las vocales o de las consonantes, de la posición de la boca. Se habló de la respiración, el uso de la respiración. No sé si se habló también como de la postura, no recuerdo bien, creo que no. Y también se habló de esta dimensión de lo que transmitía sensitivamente estas interpretaciones, ¿no? Podría producir tristeza, podría producir felicidad. Bueno, es muy subjetivo, ¿no? O sea, lo que puede producir algo. Y creo que si no se me está escapando algo más, creo que a grosso modo es lo que vimos. Okay. ¿Qué opinas de las intervenciones que yo hice? Es decir, yo intervine en varias ocasiones, tanto con Shanti como con Juan Pablo. ¿Te parece que cambiaron algo, que alteraron algo, que fueron útiles, que fueron invasivas o no invasivas, que fueron, digamos, eh, ah, vincular al alumno a su voz o vincularlo a ideas más bien mías? ¿Qué pensarías tú? Lo digo para todos que lo piensen. Hice muchas Bueno, intervenciones, ¿no? ¿mande? Digo que hice muchas intervenciones, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, como en general, todas las intervenciones que hiciste ese día y en general, creo que las que haces continuamente, yo las percibo como facilitadoras, como que
se desbloquea un punto, como un punto de tensión que no hace que impide el flujo de algo, ¿no? No, no, no percibo que sean invasivas o que pretendan como imponer o inducir algo, ¿no? Son, en la clase pasada yo noté que esas intervenciones, bueno, el resultado de esas intervenciones fueron muy positivas para los participantes, tanto para que los participantes, incluso la audiencia, o bueno, no la audiencia, sino nosotros los que estamos, los demás que no estamos participando, como nos relajáramos o nos liberáramos de ciertas tensiones que quizás algunos teníamos, ¿no? Yo creo que en general son muy buenas y da la sensación que los que reciben las intervenciones es muy, muy positivo para los que están escuchando. Esa es mi percepción en general. Y si fueras tú, por ejemplo, a hacer una sesión, ¿cómo te gustaría hacerla, digamos? Si fuera el caso de que participaras tú, Mm. ¿cómo te gustaría hacerlo? Por ejemplo, como directamente con la voz, como hizo Santi, a través de un doble dibujo, a través de otras posibilidades. ¿Cómo pensarías tú, cómo te sentarías más Carlos haciendo esto? Es decir, ¿cómo Sí, serías sí, pues, tú mismo? ajá. um, Sí, pues lo que yo yo hice creo, fue, perdón, lo que yo hice tanto con Shanti como con Juan Pablo, eh, bueno, fue hacer una proposición, etcétera, y luego ir destrabando, como estás diciendo, ¿no? O sea, quitando tensiones, ¿no? Ir destrabando. O sea, ¿cómo sería para ti yo fuiste a quien le pregunté si habías, al principio de la sesión, ¿no? Si habías ejercitado algo de lo que habíamos visto la semana pasada, pero me dijiste que no lo habías ejercitado, pero ¿se te ocurriría algo? Yo, tu resumen es muy bueno, es muy observador, muy detallista, es muy claro, muy ordenado, parece muy bien. Alguien podría casi entender de qué se trató la clase anterior. Pero ahora, si tú estuvieras, como dijiste, pasó al frente, o sea, no es que en estas clases no hay al frente ni atrás porque estamos tan esparcidos, digamos, más bien en círculo, ¿no? Eh, bueno, hay un pizarrón y había una computadora que era la que registraba todo. Había el pizarrón era el que estaba al frente, nosotros estábamos en torno al equipo o al pizarrón, ¿no? Pero lo más apartados. Pero ¿cómo harías tú esto, incluso a solas en tu casa? ¿Cómo te ocurriría? ¿Qué harías? ajá, bueno, si yo así O sea, lo pudiera hacer. apaga tu cámara y cuenta, ahora pensándolo. Apaga tu cámara para que no sentirte observado, nada más. Te oímos como si fuera un programa de radio. Eso es. Ok, ok. Ah, bueno, pues si yo lo puedo hacer como yo sienta, eh, yo creo que me aproximaría sin tener nada preparado, como sin tener ningún tipo de expectativa o de algo que necesitaría cumplir, ¿no? Para sentirme, pues, como tranquilo y que, pues, libre, ¿no? Eh, y yo creo que, pues, me sentaría en un lugar cómodo en el piso, eh, ya sea como de rodillas o como flor de loto, quizás. eh, y estaría ahí un tiempo, sentado, no, no tratando de pensar en algo específico, simplemente estando ahí un tiempo indefinido, o sea, puede pasar, no sé, 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, y empezaría a, como a sentir el espacio en donde estoy, empezaría a sentir eso, la temperatura, empezaría a ver los colores, algo que no se me llame la atención, a lo mejor una palmera que esté aquí afuera,
me empezaría a conectar con el entorno. Ajá. Empezaría mediante los sentidos, la vista, el tacto, el sabor, no, pero todos los demás sí. Y ya que encuentre como algo, no sé, puede ser un sonido que me guste, o puede ser un color, una sensación, ajá, una sensación física, me estaría un rato conectándome con eso y como que empezaría a quizás a salir no sé, unas imágenes así en la mente, quizás, y las imágenes como que ya me empiezan a decir algo, conectadas con una sensación, y ahí como que tal vez el sonido ya empezaría a meterse y me empezaría a jugar entre qué es lo que me está produciendo la sensación del sonido con la sensación también emocional del color o de la temperatura, y ir buscando sonidos así, eh, puede ser con la voz, puede ser con cualquier cosa, ¿no? O sea, un tenedor o las palmas, o no sé, algo que me llame, ¿no? Que me conecte con eso. Y estaría ahí un rato probando sin tener necesidad de buscar algo específico o realizar una tarea o grabarlo. Y estaría jugando, jugando un buen tiempo. Eh, ya después, pues las ideas de que tengo, bueno, no tengo, pero que sería bueno pues tener registro de esto, como registro esto, yo creo que sí empezarían a entrar. eh, pero quizás si lo quiero hacer como Carlos, pues quizás quitaría esas ideas de querer registrar y simplemente estaría jugando y si se me olvida o si cambia, pues bueno, pues cambio y se me olvidó o, o lo recordé distinto o le agregué más, así, sin tener que como que ya congelarlo en el tiempo, ¿no? Simplemente estar ahí, que cambie, si quiere cambiar o que no cambie, sin ninguna pretensión más que como estar ahí jugando. Y si ya me aburro o ya no me interesa eso, pues, pues no sé, no sé, o sea, tomo un break o hago otra cosa, ¿no? Y ya después, quizás después de ese break, ya otra vez, ¿no? Otra vez surge como, esas ganas o esa, esa, pues ese motor, ¿no? Y yo creo que así pasaría un buen rato, un buen día o un fin de semana, así como yendo y viniendo, o si veo que ya no, pues ya no. Yo creo que sí, así sería ujú, Mira, te propongo lo siguiente, Carlos. sí, Eh, Apaga tu micrófono y deja de escucharnos. ok, Voy a hablar ahora con Miguel Latorre. eh, y lo que te propongo es que mientras yo hablo con Miguel Latorre, tú te pongas en situación de esperar de prepararte. Es decir, sentarte en el suelo, ponerte en posición de loto, lo que quieras, observar la palmera, lo que, lo que te parezca más apropiado. Tómate el tiempo y no oigas lo que vamos a hablar los demás. ¿Te parece? vale, Y digamos, volvemos contigo en cuanto tú te sientas que estás listo, ok. sea hoy, ¿eh? Sí, Mandas nada más, abres tu micrófono y dices, ya estoy, ¿eh? ¿Te vale, parece? Entonces, digo, sí, pero tómate un buen tiempo para entrar en condición, en situación, concentrarte, relajarte, en fin, y comenzar lo que tú has dicho es jugar. Yo diría, a lo mejor es también, también jugar en inglés es to play, ¿no? Tiene sí, más significados que en español, pero jugar, lo has dicho en el sentido, puede ser es como un juego, o divertido, lo que sea, pero podría ser también una exploración creativa, sí, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces, no existimos por el momento para ti, ¿de acuerdo? A ver cómo le vale, haces. vale, Eh, nos vemos.
Sí, sí Vemos. puedes hacerlo, ¿verdad? O sea, cancelas la escucha de nosotros Sí, cómo será eso. ¿Sí se puede? sí se puede. Ah, bueno, claro, bajas el volumen, se acabó, ya, y te quedas en tu mundo. Digamos, ahorita son las 6:32 y bueno, en algún momento dado antes de las 9 de la noche, volvemos. ¿De acuerdo? De Chao, acuerdo. Carlos. Chao. Ahí nos Ok, vemos. bien, chao. Eh, Miguel Latorre, que estuviste en la sesión pasada en línea, igual que ahora. ¿Cuál sería la manera en que tú participarías? O sea, ¿cómo pensarías que sería la estación más propicia? No sé si tú durante estos días, esta semana, vamos, del jueves pasado aquí, si has intentado, si has explorado, si te has puesto a pensar, si te has puesto a experimentar, eh, explica un poco digamos, la repercusión que tuvo para ti la sesión de la vez pasada y después lo mismo que le acabo de preguntar a Carlos. O sea, ¿cómo dispondrías tú Ok. la Ah, participación? bueno, pues, bueno, la verdad yo tuve varios aprendizajes de la sesión pasada porque fue muy grato ver como estas tres diferentes perspectivas de lo que hizo Chanti, de lo que hizo Daniel y de lo que hizo Juan Pablo. Porque ahí entendí como las diferentes formas, ¿no?, de pensar, de abordar la música. En cuanto a lo que hizo Chanti, pues me gustó bastante como con los comentarios que tú le hacías, lo que ella representaba iba adquiriendo como más un lenguaje mucho más único, más propio. De eso me gustó bastante en cuanto a que inicialmente, por ejemplo, en mi caso, cuando uno se lanza pues a experimentar sin pensarlo, uno se queda quizás en pocos elementos a explorar, ¿no? Y me gustó bastante en la tercera exploración que hizo ella, cuando ya incluía varios parámetros que le habías comentado, ¿no? De la respiración, de cómo usar las vocales, de qué palabras usar, pensar en la apertura de la boca, de usar las manos para la amplificación. Es decir, como todos estos elementos que ya después de que uno explora más de dos veces, empieza a incluir, ¿no? Y no me pareció, pues a mí me repercutió mucho en cuanto a que probablemente uno cuando está haciendo algo musicalmente se queda solo en un elemento en un principio, ¿no? Y no piensa en todas las otras cositas que puede ir observando e incluyendo con lo que uno está haciendo musicalmente, ¿no? También me gustó mucho lo que ella decía pues que la idea es hacer sin importar en el riesgo pues de que no va a pasar nada, ¿no? De que es una exploración y que es más como la idea es observar todo lo que se puede ganar y no pensar en si esto está bien hecho o no, sino explorar y ver qué cosas salieron buenas para después usarlas, y no pensar en que no sé, en que uno está de pronto haciendo algo extraño o algo no pertinente, ¿no? Entonces eso también como que me gustó bastante. Em, y bueno, ya después cuando fue la exploración con Daniel, de la exploración que él hizo, me gustó mucho que él se fue más allá de la voz, ¿no? Cuando empezó a usar las palmas, ¿no? Porque justo con lo que hizo Shanti, mi cabeza quedó como la voz, apertura de la boca, las vocales, qué consonantes usar y esto, pero ya cuando Daniel hizo su exploración y ya empezó a incluir golpes, dije, mire, también se puede incluir eso, ¿no? O sea, no se queda solo en una cosa, sino en un solo instrumento, sino que hay una gama más grande, ¿no? Me había quedado mucho esto de la exploración de la voz al punto en el que solo me había quedado en la voz, pero se me había olvidado el resto, las otras herramientas que tenemos. Y con lo que hizo Daniel, ah, como que me abrió eso como comentaba Carlos, ¿no? Como que le abrió esas otras facetas que uno puede explorar.
Y finalmente con la exploración que hizo Juan Pablo a partir de lo que él dibujó eh, con los plumones, es que se dice acá. Sí, no es que allá en Colombia se dicen marcadores, pero sí, con los plumones, am, a mí Igual me sí se dice pareció... marcadores aquí, ¿eh? Ah, ¿también se dice marcadores? Sí, Ah, sí, ok, sí, sí, ah, ok, sí. ok. Em, Mira, me gustó mucho, o sea, el dibujo, bueno, me gustó bastante lo que él dibujó, pero cuando ya lo hizo con la voz, lo sentí tan bien articulado, eh, ¿cómo decirlo? Sí, tan pegado a lo que había dibujado que se sentía como algo propio, como que fue el resultado, ¿no? De toda la sesión. Y, y de ahí destaco mucho el hecho de la articulación que tuvo hacia la exploración que realizó. Recuerdo que hubo un momento en el que Juan Pablo, no recuerdo qué era lo que estaba haciendo, si era que estaba haciendo como algo con soplando y llegó un punto en el que paró y después introdujo un... Eso me pareció como, no sé, como musicalmente, ya sé que es algo de la tradición, pero un contraste tan bien articulado que, que como que dio, como que denotó lo que él había hecho con los marcadores. Entonces después de toda la reunión, después de toda la sesión, a mí me quedaron muchas cosas de explorar más allá de lo que nosotros podemos hacer con el tono, con las alturas de nuestra voz, a incluir otros elementos percutidos que, bueno, que son, pueden haber miles, ah, y, y esta exploración a partir de un dibujo, a partir de una experiencia, bueno, la experiencia no como comentaba Juan Pablo, pero sí como él veía lo que era la vida, si mal no estoy. Y eso me hizo pensar justo el viernes en las exploraciones que yo haría, y bueno, pensándolas con lo que he hecho anteriormente, y creo que lo que más me quedó sonando fue como esto de representar experiencias que uno ha tenido en la vida o que uno está teniendo en ese momento. Y, y recuerdo que, si mal no estoy, el sábado o el domingo, estaba recostado en la cama, como que esta experiencia de vivir en otro lugar, de vivir en Morelia, de vivir en un lugar muy diferente a Bogotá en cuanto al clima y en cuanto a, pues, a cómo está estructurado y esto, me hizo pensar en cómo representaría yo musicalmente, ¿no? Y, y de una se me vino a la cabeza como todos los sonidos que percibo diariamente, del tren que pasa todos los días por la noche, que se escucha muchísimo más cuando justamente uno está en silencio y está este sonido como de ruido blanco y de repente se presenta así como que se presenta así como el elemento principal, pero también los sonidos de los pájaros por las mañanas que suenan bastante, suenan estos cantos que son como difuminados en un principio, pero que en el momento en el que tú te concentras puedes escuchar solo uno y escuchas que está sucediendo algo musicalmente. De hecho, también como que cuando uno ya pone atención más allá como de esta enmaraña de los pajaritos sonando, uno alcanza a escuchar muy al fondo, para mí todavía no sé qué es, pero es como si fuese un búho que hace unas alturas que siempre son constantes, que siempre son las mismas, y después uno escucha a otro pájaro que hace unos, bueno, musicalmente, y aquí ya lo defino musicalmente como si fuesen unos glisandos. ah, y ahí fue cuando me puse a pensar de, bueno, sí, realmente creo que eh, explorar esto que he aprendido a partir de la experiencia que he tenido de vivir aquí en Morelia, creo que sería la manera en como en estos momentos yo exploraría ello. Em, y pues bueno, como que ya después de eso, pues me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería si sería un relato, por ejemplo, una historia, algo que tiene un inicio y un fin, o si sería pensado más como una pintura, como lo hizo Juan Pablo, ¿no? De tener una escena en donde nada se mueve y cómo representar ello. Y entonces ahí sería como, no sé, me puse
a pensar, sería como Morelia en un cuadro en donde aparezca el tren, los pájaros en un lado, este otro pajarito que no sé qué es, los carros que suenan de fondo, los diferentes sonidos que hay. Em, y pues yo creo que a tu pregunta de cómo lo exploraría, yo creo que inicialmente sería con la voz, que es con lo que he estado trabajando. De hecho, me puse un día como a jugar con el micrófono, a grabarme varias veces, lo cual también me hizo pensar si esta exploración de la voz, pues no si es correcto o no, pero si hacerlo de tal manera en la que solo se incluya la voz de uno, o si ya usar como herramientas de la tecnología y grabar una voz y después sobre esa voz superponer algo más. Es decir, como no solo quedarse como en esto que puedo hacer la voz en vivo y en directo, sino no modificarla, sino irla grabando en varias secciones para después irlas complementando con otras grabaciones mías de la voz. Y también me interesó mucho como la exploración de los otros elementos a mi alrededor, ¿no? Entonces, aparte de lo que exploraba de lo que exploraba con la voz, de usar ciertos resonadores, de usar ciertas aperturas de la boca, de usar ciertas formas de pensar en mi cabeza para justamente representar un sonido muy apretado o un sonido muy amplio, también complementarlo con cómo suena la naturaleza a mi alrededor, ¿no? Entonces también como que me propuse a justamente hacer esas exploraciones cuando estaba escuchando pajaritos o cuando estaba escuchando el tren, como qué sucedía en el momento en el que, ya que yo estoy escuchando esos pájaros sonando al fondo conmigo, cómo puedo complementar ello, ¿no? Cómo puedo em, completar la imagen que está pasando en mi cabeza, ¿no? Eh, y pues bueno, sí, pues así sería como la manera en cómo lo abordaría. Y bueno, en cuanto a como comentaba Carlos, que bueno, que él se pondría en posición de flor de loto y esto, creo que en mi caso sería más que todo acostado, eh, con los ojos cerrados y, y muy perceptivo a lo que sucede afuera para integrarlo y pues con la voz. eh, no representarlo, pero sí complementarlo. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad, al parecer, la sesión pasada te condujo a pensar, ¿y yo cómo lo haría, no? Sí, ujú, sí, sí, sí. Entonces, esa es una, me parece una muy una buena reacción, digamos, ¿no? Carlos observó más analíticamente, digamos, ¿no? De otras cosas, y ya preguntándole cómo lo va a hacer, ya eso lo escucharemos en un rato, pero se ve que tú ya tienes el plan hecho. Es decir, ya Sí, oíste ese tren de las 6 de la mañana, es el de las 6 de la mañana de Morelia, ¿no? sí, bueno, realmente es de muchas horas porque Muchas horas, porque siempre llega sí, tarde, sí, sí, ¿no? Y hay pero veces suena de una forma en la que uno dice, uy, como que uno piensa que está pasando algo porque sí suena por un tiempo constante, ¿no? y suena, es un silbato en do menor, ese coche, digo, ese tren pasaba por el conservatorio, es un, siempre do menor, ¿no? Do mi bemol, y, eh, y yo iba en ese tren una vez por semana hasta Pátzcuaro, desde la Ciudad de México a Pátzcuaro, Ah, ok. iba los viernes a tomar una clase con un pianista y compositor alemán nazi, después descubrí que era nazi, y normalmente era el tren, y a esas horas pasaba por Morelia a las 5 o 6 de la mañana, y debía llegar. Normalmente la hora de llegada a Pascua era a las 7 de la noche. El regreso era lo menos definido, porque había días en que no llegaba el tren, entonces había que, pues, no sé, tomar un autobús para regresarse a la Ciudad de México o ir en auto, ¿no? Ya. Pero conozco el sonido del tren y bueno, y conozco Morelia también, ¿no? Eh, en realidad, tu manera de pensar parecería que tiende a ser una historia, ¿no? Si no es raro que te interese hacer música por tus aspectos, ¿no? El enfoque sea el narrativo, ¿no?
Ujú, sí. Es decir, a través de la música voy pasando por aquí, por allá, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Eh, Eso pasa mucho en Mahler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Cuando, totalmente. casi, casi es una novela sonora, ¿no? Uno no sabe de qué está hablando, pero uno se puede imaginar lo que quiera, pero tiene ese carácter casi novelado sonoro. Y en este caso, lo tuyo parecería que está conectado con la idea de Murray Schafer de el sonido del mundo, ¿no? Cómo suena el mundo. Ujú. Eh, Ahora, cómo suena el mundo es una cosa y cómo hace uno sonar al mundo es otra, ¿verdad? Es decir, cómo yo quiero hacer sonar a ese tren, eh, y al menos lo que representarías tú en tu experiencia, lo que representaría alguien como yo, que conozco el tren bien, eh, que ya ahora sea nomás de carga, no lo sé, eh, pero es parte de otra cosa, es casi una melancolía, ¿no? En el caso mío, ¿no? Se convierte en una imagen melancólica. Eh, pero la idea tuya de describir esa sucesión de eventos me parece, digamos, muy clarificante también, ¿no? De que sería lo que más te facilitaría, digamos, lo que más en realidad te coloca, y tú te colocas al parecer también en el aspecto creativo como un espectador, ¿no? Voy a escuchar qué pasa o lo que he escuchado y pasa, entonces puedo ir siguiendo los eventos que estoy oyendo al momento o que he oído o que espero que se escuchen ahora o que recuerdo que escuché, etcétera, ¿no? Pero tiene esa connotación directa con la audición de algo específico, concreto, ¿no? Sí, 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 totalmente. No sé si también tenga que ver mucho con que, bueno, justamente como mi tesis está basada en música para cine y cuestiones de la narrativa, cuestiones de cuento de Hemingway y como todos estos parámetros, no sé si eso también influye mucho, ¿no? En cómo lo estoy pensando, ¿no? O sea, sí, totalmente, yo lo pienso así como algo narrativo, ¿no? Algo de eventos, escenas, si se quiere pensar. ¿Tu Eh, tesis actual o la tesis que hiciste previa a... no, mi tesis actual, mi Ah, tesis ok, actual. ok. Ujú, Ah, sí. pues esto puede, sí, todo esto puede, digamos, probablemente dialogar con esa tesis, ¿no? Ujú, ujú, O producir aspectos que integres a esa tesis, eso ya lo verás tú, ¿no? ujú. Bueno, ¿te parecería bien que tú te prepares por tu cuenta y te pongas en condición de cantar, igual que Carlos, en algún momento? Todavía me faltaría hablar con alguien más, eh, pero tú igualmente cancela tu audición, Ok. prepárate, si vas como dijiste que podría estar recostado, es difícil escuchar a alguien que está recostado, la voz casi no se escucha. Entonces tendrías que tener un equipo que respondiera bien, o sea, que probaras que funciona, hacer pruebas Ah, ok. que funciona, porque si no se pierde totalmente. Entonces, sería una pena que estando tú concentrado, digamos, además en una condición de casi de meditación o de sueño, te dijera, oye, oye, que no se oye, te llama la atención, ¿no? Entonces, trata de asegurar que se escuche. A lo mejor si te reconectas mediante el teléfono celular, es Ah, más ok. fácil utilizar el micrófono, mucho más directo, ¿no? Si puedes colocar el micrófono más cerca en vez o a lo mejor el micrófono que traes ahí puesto te puede servir, no lo sé, Ujú, pero tú ya ok. eh, toma en consideración ese aspecto para que no haya una interrupción cuando venga la ocasión. En el momento que Ok. tú estés listo, eh, me avisas, simplemente tú déjate ir y entre hoy digo, entre ahora y las 9 de la noche, Ujú. ¿no? Pero antes ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tendremos una versión tuya de cómo llevarías a cabo tú Ok, la listo. realización de esta experiencia. Yo le llamaría ejercicio, le llamaría más bien de esta experiencia exploratoria.
Es Ok. más que un ejercicio, me parece, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Más una exploración creativa. Bueno, muy bien. Listo, perfecto. Ok. Bien. En este momento se me ocurre, cancela tu micrófono y ya no nos oigas para nada. Eh, en este momento tengo dos opciones que me interesaría explorar y las voy a explorar las dos, si están dispuestos. Una sería Judith y la otra sería Mauricio. Ambos estudiantes de doctorado, bueno, ya Judith a punto de recibirse, ¿no? Y Mauricio avanzado en su doctorado. Pero me gustaría mucho, Mauricio no asistió a la sesión anterior, no es una exigencia ni obligación para cualquiera que están en el posgrado, pero por lo que has oído hasta ahora, Mauricio, hola, se trata de la sesión anterior que tuvimos, ¿no? Y me gustaría, ahí estás, Mauricio. Bueno, tardará en conectarse o a lo mejor no está en este momento. Bueno, no, Judith, continuamos contigo, pero quería yo, en fin, después ya hablaremos con Mauricio. Puedes poner tu micrófono. ¿Pensaste tú en algo de la experiencia de la sesión pasada, pero llevado a tu propio universo creativo o interpretativo? Falta tu micrófono, está apagado. Ay, sí, perdón, sí. Este, fíjate que no sé por qué la imagen que dibujó, ¿quién fue el que pasó al último? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, no sé por qué su dibujo a mí me hizo mucho ruido en la cabeza. Fíjate, toda la semana la imagen de su dibujo se me quedó muy en la cabeza, no sé por qué. Y entonces estaba yo pensando, suena muy extraño lo que te voy a decir, pero es que yo sentía, me gustó mucho esta línea, es que la describí como una línea de tensión. Y entonces empecé a imaginarme cómo yo podía, hace cuenta, ves cómo están dos planos, cómo yo en esta línea de tensión sentía como si yo entera con mi cuerpo entrara en esta línea de tensión, adentro de esas líneas de tensión. Esa línea de tensión, y luego ves que tiene protuberancias. Sí. Entonces, en esas protuberancias, yo con todo, o sea, pero yo me imaginé, no sé por qué me vino a la mente, y eso fue 2 o 3 días después de que pasó la clase, o sea, vaya, hice otras cosas, etcétera, y de repente no sé por qué sentí como que estaba, haz de cuenta como que es un halo luminoso esa línea de tensión que nosotros vimos en 2 dimensiones, y yo entraba en ese halo de energía, haz de cuenta. Y de repente todas estas protuberancias, yo las sentí como si fueran, como si mi cuerpo se conectara, o algunas partes de mi cuerpo se conectaran con esos halos de luz. Fue muy extraño la sensación que tuve. Y, y yo me puse a imaginar cómo, por ejemplo, todo mi cuerpo pudiera hacer ese halo de luz a través como de sonidos como giratorios. A mí me dio esta sensación corporal muy fuerte, tener como sonidos giratorios. Entonces, toda esa experiencia, que es de Juan Pablo, lógicamente, pero a mí me llamó mucho la atención, no sé, mi cerebro se quedó como prendado y pensé mucho en movimientos, y por eso te lo estoy comentando también. De hecho, lo estuve empezando a escribir y dije, o sea, ¿qué me diría Julio y cómo él pensaría una música giratoria? O sea, es que no sé cómo expresarlo, que lo haría con mi voz, por ejemplo, hacer estas protuberancias, y me gustaron mucho los colores, ¿no? Protuberancia, color, es como no, como ir hacia una protuberancia y caída, y cómo este sonido podría producirse. ¿Te acuerdas que lo que les comenté, que era como estas protuberancias que cada una fuera una voz? Pero me vino la idea de la voz, de la protuberancia y sonido giratorio. Entonces, he estado he estado un poquito inquieta con estas ideas muy extrañas. Bueno, es muy interesante que tu narración de esta experiencia va acompañada del uso muy ilustrativo de las manos. Cuando hablaste de la voz, hiciste así, y luego cuando hablaste del cuerpo, lo hiciste así. Es decir, como si hubiera, efectivamente, lo que hizo Juan Pablo era dibujar con dos manos, pero resulta que es posible. Juan Pablo podrá complementar algo de esto. Sería interesante que participaras ahorita, que abrieras tu micrófono, Juan Pablo, y tu pantalla, porque Claro, yo lo que quiero decir, que quiero agregar, Julio, es que no quiero robarle su idea, ¿no? Para nada.
No, no, Pero no, 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 aquí no, nadie roba, ni no, vende, ni renta, ni subarrienda. No, 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 no. No, es decir, el, la experiencia te estimuló y se acabó, pues, es todo. Y tú la viviste con una sensación de X, ¿verdad? De voz y corporeidad, ¿no? sí, Eso es algo, es decir, en realidad estaba vinculado la voz y el cuerpo por las manos, pero me parece muy interesante que tu narración, normalmente tus narraciones son muy, no usas demasiado ademanes, pero en esta ocasión está lleno de ademanes. Si sí, ves la grabación de sí, la próxima semana o algo así, cuando ya esté editada la sesión, sí, eh, verás que es muy ilustrativo. Digo, lo hago consciente ahora y olvídate de ello, ya saldrá espontáneamente como tú quieras, pero es posible que te identifiques a lo mejor con la idea de utilizar las manos, sí, tengo esta ¿no? sensación Eso. de mucha, como mucha vida, eso es, tiene mucha vida. Esas protuberancias las sentí como con mucha vida, con esos trazos con mucha energía. Ajá. Digo, lo que está haciendo en cierta forma, digamos, tiene algo que ver con danza, ¿no? Es decir, la Sí, manifestación de las manos, o sea, no son las manos, son los brazos, es decir, ampliamente. Sí, es mucho, mucho más que las manos que están dibujando en una superficie, sino es cada una de las manos en tres dimensiones, una, una- con una gran libertad. Y además, al parecer, lo que te está causando, digamos, un clic o alguna cosa así, sí, es la autonomía de cada mano. sí. Yo siento esta como idea de hacer un movimiento y esta otra va a hacer otro movimiento Eso y es. sentí como que la energía fluye, o sea, he tratado de hacer como también movimientos giratorios, pero, por ejemplo, pequeños, luego un poquito más grandes, luego una mano saca otra cosa, esta mano es otra cosa, o sea, sentir como este tipo de energía lo sentí mucho en la espalda. No sé por qué, por eso siento que muevo todos los brazos, o sea, la energía la sentí en la espalda, con estas protuberancias, bien extraño, o sea, he estado así como que, mi mente ha estado como muy, ¿sabes qué? Muy libre, muy loca, está así como que empieza a sentir así protuberancia de energía y empieza como a agitarse, esa es la palabra. Y yo creo que Juan Pablo, con sus trazos, logró como, no sé si con eso yo me identifiqué, con esa agitación interna, sentí como una agitación interna, pero una agitación no nerviosa, bueno, nerviosa, pero a la vez como libre, no es ese nerviosismo tenso, o sea, hay tensión en esa línea energética, pero esas protuberancias o sea, son naturales, o sea, salen, no tienen ningún tipo de límite, a eso me refiero. Eh, si trataras de representar estos movimientos, independientemente de las manos, aquí sería casi casi al revés de lo que se hace, digamos. O sea, primero se hace la música y luego se hace la danza. Pero en este caso, al parecer, tú estás haciendo toda una danza con las extremidades, al menos por el momento, con los brazos y manos. Sí. Y probablemente podrías experimentar ahora Ujú. o a partir de ahora, igual que nos ponemos en espera cada uno. Sí, Eh, ¿Qué es lo que ocurre si haces todos estos movimientos? Si tienes la disposición, sí, apagas tu cámara, apagas tu micrófono, dejas de oírnos y te pones a explorar esos movimientos, no sé, en el espacio que tú quieras. ujú, Y si son solamente las manos, los brazos, o eres toda tú, como tú quieras, si la cabeza, lo que quieras, ¿no? sí, Y, y al dejar que se manifieste, digamos, estos movimientos. Dejar libremente decir, no decir, ¿y ahora qué agrego? No, dejar que se manifieste esta idea de que hay al menos una dualidad, sí, este brazo y este brazo, pero a lo mejor hay algo más que puede ocurrir, y que hace la cabeza, que hace la mirada. eh, en el baile flamenco, por ejemplo, es muy interesante. Yo estudié de niño flamenco, qué y padre, qué digo, padre.
con Lucerito Tena, que es la gran maestra en México, ¿no? Pero yo iba a las clases y bueno, iba una amiga mía, mayor que yo, y yo estaba, no me perdía una sola clase. Y luego, cuando le pedían a esta chica bailar, decían que baile también Julito. Y bueno, Julito bailaba. Y ese fue, digamos, mi interiorización, pero era muy interesante porque eran reuniones en las que había toreros y bailarines y gente así muy del, Marav- del- del mundo, del mundo andaluz, ¿no? Y era algo así. Pero en este caso yo te diría, ¿qué pasaría si haces los movimientos primero Ujú, y después, ya que están los movimientos ahí, ujú. dejas que tu mente escuche, no poniendo nada, ¿no? Decir, Nada. a esto le iría muy bien un au, no, nada, ¿sabes? No, nada. Sí. Tú deja primero los movimientos y después intenta, intenta ver qué es lo que suena, Ujú. a qué te suenan esos movimientos y sin dejar de realizar esos movimientos y sin dejar de escucharlos, comenzar a producirlos hacia el exterior. Sí, Julio. ¿Te parece? O sea, a través de la voz. Me imagino que sería la forma más orgánica en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Sí, claro. qué experiencia curiosa, porque es decir, el hecho de saber que hay esta dualidad o ambivalencia, digamos, bueno, la multiplicidad de movimientos, ¿no? Sí, Ah, bueno, pueden ser muchas manifestaciones de movimiento sí, múltiples y simultáneas claro. pueden provocar en la mente, es decir, un enorme estímulo, ¿sí? Bueno, Sí. te dejamos un rato a que pienses. Estás en stand-by, como se dice ahora, ¿no? O sea, pero está Carlos, ya desapareció, Miguel, y estás tú, ¿de acuerdo? Va, sale. Bueno, muy Entonces, bien. Y olvídate de nosotros un buen rato. ¿Eh? gracias, Julio. Ok, a ti. Chao. Eh, Mauricio, ¿qué pasa con Mauricio Mesa? Bueno, Mauricio está ausente por un momento. Bien. Eh, Me interesaba la participación de Mauricio por una razón, porque alguna vez ha hablado de improvisar como si estuviera tocando un instrumento de música sin que suene nada. Esta representación teatral, pero vamos a dejarla a un lado. Eh, Marisol, ¿te gustaría participar? ¿O Bárbara, te gustaría participar? Hola Julio, sí. Bueno, ok. ¿Qué tal, Marisol? Estuviste como participante a distancia, ¿verdad? La sesión pasada. Ay, no escuché. Eh, eh, Creo que, aunque con algunas interrupciones, sí estuviste en la sesión pasada, ¿verdad? Virtualmente. Sí, Ok. sí. ¿Podrías describir lo que ocurrió? ¿Qué te interesó? Si puedes poner tu cámara, si quieres, si no, no la pongas. Ah, ok. Pues, Lo que sea más cómodo. ¿Qué dirías de la sesión pasada? E incluso, ¿qué dirías de esta? ¿Y qué pensarías de perdón lo que no que estaba ocurrió? ahí, pues fue para mí muy hiperreal. Yo me puse muy nerviosa porque dije, ¿qué haría yo? Y además se supone que yo tengo ansiedad social o algo así, entonces siento que para mí un ejercicio así con los demás compañeros, sí es Mm, todo un reto, o sea, un reto que aparte sí me gusta, pero,
pero también está como que en mí muy presente la idea de que, no sé, de que, no de que lo vaya a hacer mal o no. Dime, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Hola? Se cortó tu micrófono, Marisol. Ah, perdón. ¿Qué hice? No, Se, sí, la dejamos de oír. dejamos de Todo oírte, pasa, Marisol. Ah, dejamos de oírte, realmente, Marisol. ¿Qué pasó? está bien. Gracias, Alan. ¿Qué Sí. pasó, Marisol? Ay, estaba hablando, ¿sí me escuchaste? No, ahorita no. No, no, no. ¿No se escuchó? Ay, No, es que Dijiste se cortó. que tenías ansiedad social, ¿no? Fue lo que dijiste. sí. Y luego se interrumpió. Ok. Sí, entonces, pues pensé que para mí habría sido como un gran reto. Y personalmente porque cuando las experiencias en que tengo que hacer algo en el momento así en escena, digamos, eh, a veces yo lo sigo como retomando por mi parte y generalmente como que siento que logro resultados que a mí me gustan más o me son más interesantes, pero como que, no sé, fuera de lograrlo en un momento así más privado, a veces Se fue tu voz, ¿qué pasó? Marisol, se apagó tu micrófono, tocaste tu micrófono. Cancelaste el micrófono, Marisol. Hola, Marisol. este, Eh, eh, ca- eh, pusiste en silenciador tu micrófono. Dejamos de oírte. no, no, Quizás estás tocando algún botón que te pone en silencio, por eso dejamos de oírte. ay, no, de verdad. Es que tengo activado el micrófono, pero no sé por qué. Algún gesto que haces, a lo mejor lo cancela. A Pero ver, voy sigue a bloquear explicando. la pantalla. Ok, A sigue. ver, a ver si así. Y entonces, pues sí, lo traté de imaginar yo por mi parte. ¿Sí? Y pues al principio estaba pues sí buscando los sonidos con la voz y creo que empecé a fluir justo como le mencionabas ahorita a Judith, que con el movimiento, o sea, de pronto yo me empecé como a percutir, ¿no? La cara, la cabeza para ver también y jugué un poco yo con la cavidad de los oídos, aunque igual y pues esa sola iba a ser como una percepción pues propia, ¿no? Pero pues para igual estimular a ver qué otras cosas venían a mi mente, ¿no? Y pues sí, am, creo que mi experiencia fue como un poco como la de Juan Pablo, si se llama el chico del que hizo el dibujo, Sí. que bueno, en cuestión como como digamos, en la línea de tiempo, cómo transcurrió, que empieza como con un ritmo y después empezó, bueno, y cuando movía las dos manos y los ritmos que hacía, pues algo así estaba yo contorsionándome en mi casa y buscando obviamente, ¿no? Los sonidos, no sé por qué a través del movimiento, y la verdad es que creo que así me liberé un poco más, no sé, y pues bueno, eso es algo que no, quizás yo no había explorado tanto, ¿no? Incluso los sonidos que pues hacía con los pies y demás sobre el piso, sobre las cosas, o sea, yo me volví un poco loca con eso y pues me gustó mucho. No Bueno, sé si lo hubiera no, registrado, si habría no creo sido. que te hayas vuelto loca, simplemente te liberaste, ¿no? Y de ahí te estás juzgando. No, no, Sí. no, no hay problema. Aquí todos, es decir, a los artistas en general los consideran un poco locos, ¿no? Todos, ¿no? Dicen, sobre todo eso, ¿no? El artista tiene siempre algo de loco, ¿no? Es distinto a los demás, ¿no? Pero juzgarse uno mismo, no sirve de mucho. Yo diría, Ay, gracias. digamos que eh, sí, si uno deja que la gente lo juzgue a uno, estos artistas son muy locos, y pues piensa lo que quieras de mí, pues si quieres que yo te parezco loco, pues está bien, pero pues, ok, estoy loco, ya. Y lo asumo como tal o no lo asumo como tal, me da igual, ¿no? Ya. Ajá. Pero, pero tener la libertad de hacer lo que uno quiere. El arte es uno de los enormes territorios de la humanidad, e incluso entre los animales, creo yo, en el que se manifiesta la creatividad, en el que se manifiesta la, la invención, el deseo de crear cosas por su propia cuenta. Los
Creo que alguna vez leí algo sobre los elefantes, ¿no? Que hacían, digo, la manera de aullar de un perro, la manera de ladrar de un perro, no es nada más el habla que tiene o el sonido que produce, ¿no? Llamémosle el habla, porque algo está diciendo aunque no tenga palabras. Y su modo de hablar es tan propio y está hecho de gestos tan propios que en cierto modo parecerían que contienen un elemento artístico, ¿no? La manera en que maulla un gato, ¿no? Ujú. Hay algunos pajaritos que son más hábiles que otros. Yo en estos días de inmenso calor, eh, te parecerá a lo mejor que yo estoy muy loco, pero me encanta escuchar a las chicharras. Llevo años oyendo a las chicharras y llevo como 15 años esperando y me faltan 2 años más para que vuelva a aparecer el canto de una de las chicharras más viejas, que es cuando se muere la chicharra más vieja, y eso ocurre en el mes de noviembre. Y me doy cuenta ahora, al inicio de mayo, como las chicharras comienzan con un silbo, hacen de muy lejos y comienzan a hacer otro. Así más o menos durante varios días. De pronto, ese silbo se convierte en un... Y hay un como... como si dentro del silbo se metiera una matraca. Una cosa así. Y todos los días aparece algo más, y algo más, y algo más. Tengo la hipótesis de que la chicharra está aprendiendo a cantar, porque acaban de despertar, se quedan, digamos, como en hibernación durante un año, o 6 meses, lo que sea, y renacen y comienzan a cantar, o nacen las nuevas chicharritas, ¿no? Pero no hay todavía una sola chicharra que sea experta, todavía. Poco a poco se va haciendo, se va formando esa voz. Es así el arte también, ¿no? O sea, podemos, podemos pensar que somos como las chicharras. No es algo eh, tan loco. La creatividad, la formación de la voz, la manifestación social. Las charras hablan o sea, se silban y craquean para comunicarse entre ellas. Pues diciendo, aquí estoy y aquí estamos, ¿no? De pronto todos los jardines y bosques se llenan, e incluso el desierto, ¿no? Se llena de, de sus sonidos, ¿no? ¿Sigues ahí, Marisol? De otra vez Sí, será. Ah, aquí ok. estoy. ¿No piensas? Es que digo, este ejemplo que te doy de las chicharras y a lo mejor te parece que yo soy más loco que todos los otros, ¿no? No quites tu micrófono, Marisol. Ah, ok. O sea, digo, para seguir dialogando, ¿qué piensas de eso que digo de las chicharras? ¿O qué piensas de poderse expresar, así como en el caso de ellas? Eh, bueno, yo creo que sí me siento como lo que acabas de describir. Eh, Además, creo que siempre cuando trato de imaginar, no sé, o sonidos, no sé, que no haya escuchado antes o de imaginar cómo haría, pues, cómo produciría una música y más, eh, creo que siempre me siento como si yo nunca hubiera estado ahí y como a ver qué, buscando pues todo lo que tenga que hacer para poder, pues, navegar, ¿no? En esa zona, ¿no? Y ver qué encuentro, no sé, algo así. No sé si sea parecido. Ajá. Eh, Independientemente de que nosotros no te hemos oído, cuando tú misma te has oído, te interesa lo que haces, ¿no? Sí, bueno, a Eso. veces no tanto. ¿A veces qué? A veces no tanto, pero sí, o sea, a veces me imagino que hice algo que me llama mucho la atención para seguirlo explorando demás y cuando escucho, pues sí, creo que es un poco diferente la percepción que tengo
cuando estoy haciendo las cosas y cuando ya las escucho. Ujú. Digo, pero Ajá. lo que estás haciendo, digamos, de alguna manera es, aunque sea solamente te lo comuniques a ti misma, Ajá. ¿no? Es una experiencia fundamental para ti. Y Que sea, el arte no necesariamente es social. El arte, antes que nada, es una experiencia íntima, interior, bueno, que podemos convertir en social o no. Hay a quienes no les interesa o no nos interesa comunicar cosas. O sea, el arte no es para ser social. Esa es una idea del ujú, socialismo. ¿Sí? ujú, mm, Digo, el arte antes era de la aristocracia, se pensaba que solamente la aristocracia hacía arte, pero el pueblo cantaba, el pueblo bailaba, el pueblo hacía dibujos y hacían fiestas y su propia arquitectura, ¿no? Te recomiendo ver una película francesa de un hombre muy solitario, se llama Le Postier o El Cartero, está en YouTube, El Cartero. Es una película realmente muy bonita. Era pues, el cartero de un pueblito apartado en Francia, pero apartado de veras. O sea, habría muy pocos habitantes y además el cartero tenía que ir, pues, caminar bastante, ¿no? Y este hombre iba todos los días en la bolsa en la que llevaba las cartas, pues echaba alguna que otra piedrita que se encontraba que le gustaba. Yo llegaba a su casa y usaba esas piedras, las descargaba de la bolsa y las usaba para construirse cosas, construyó cosas. Y al cabo de su vida hizo todo un edificio, un palacio propio. ¿Qué era eso? No, no es que viviera ahí, no es que, no, 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 era su creación y era el orgullo de ese pueblo. Es una historia verdadera, o sea, no es una cosa que haya imaginado alguien, no, 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 te recomiendo verla, que es la obra de alguien que produjo arte solitario, ¿no? Un ejemplo de arte muy solitario es el poeta. ¿No? El poeta escribe su poema y lo puede mandar por correo al editor, ahí está. ¿No? O el novelista, ¿no? No, Juan Rulfo, por ejemplo, detestaba las entrevistas, hablaba muy poco, no necesitaba hablar, le molestaba hablar, pero ahí lo tienes. Hay gente que no es parlanchina como yo y que produce cosas mejor que yo, desde luego, ¿no? Entonces, eh, la idea de recurrir al arte como, como una herramienta diaria, como, no sé, como comer, ¿no? Como detenerse un momento a ver el cielo, las nubes, ¿no? Ver una nube y decir, ah, caramba, ahorita parece una tortuga y al rato parece un águila. ¿Cómo se convirtió en águila la tortuga, no? Y cómo de pronto se borra, ya no hay nada y de pronto todo está borrado, como si alguien lo hubiera hecho así. El sol, y calor y miles de cosas que intervienen para construir y destruir o hacer que evolucione constantemente, ¿no? El mundo maravilloso e incluso misterioso, ¿no? De las nubes. Eh, puedes construir tu nube, Marisol, a solas, de todos. De hecho, no creo que haya un artista que solamente piense en la sociedad. Creo que piensa es en sí misma, esa persona, ¿no? Quien crea. Entonces, que se lo des a conocer a los demás o no, no hay problema. Digo, si aquí quieres estar inscrita y decir, bueno, me inscribo y al final, pues si presento una audición o lo que sea, pues te la mando grabada, pues, está bien. Y si me dice, oye, no quiero oír, no quiero que la oiga, está bien. Y te calificaré por otros aspectos, por tu participación, tu interés en clase, inteligencia,
En fin, tu evolución también. Bienvenida, Marisol. Gracias. No, bienvenida. Si quieres, bueno, si te animas y quieres participar con algo, bien. Si no, me dices, "Ay, no, el año que viene". Está bien, cuando tú quieras. ¿Eh? Ok, No hay, el arte es una de las cosas en las que no hay prisa. Conozco muchos autores que dicen, ay, es que tengo que preparar esto porque se estrena, ¿no? Y a mí qué me importa, en realidad, ¿no? No solamente alguien como Juan Sebastián Bach que cada semana tenía que escribir una cantata, está bien, pero podía hacerlo y no tenía ningún empacho en ello, está bien. Pero pues, si no ve el arte como obligación, sino como disfrute, yo te sugeriría verlo así, y me imagino que así lo vas a ver, y no solamente como disfrute, sino como liberación, ¿no? ujú, Seguramente eso va a ser muy bueno. Mira, yo la primera vez que me sometí a una sesión de imaginación, me morí de miedo. Me entró un ataque de pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo? No sé, está todo muy oscuro, no sé qué pasa. Que era una sesión de imaginación colectiva, éramos 3 personas. Entonces cierra los ojos, descansa, relájate. Y dije, no, ¿qué es esto? ¿No? Me pegué un susto y los 2 colegas estaban conmigo. Y dijeron, no te asustes, Julio. Es la oscuridad, nada más. Yo creo que nunca había estado yo en la oscuridad, acompañado de nadie, ¿no? Y no, eran gente inofensiva, eran gente muy, muy creativa. Y pasaron a lo mejor 2 o 3 minutos y volví a la calma, ¿sabes? Esas sesiones de imaginación individual o incluso en grupo, colectiva, con una amiga, con un amigo, un familiar, son muy, al principio pueden dar temor, una cosa así, pero son también muy liberadoras, muy, muy liberadoras. Yo te aconsejo que, bueno, que en el curso de estas clases, ujú, en algún momento dado, observes hacia dónde vamos, ¿no? ujú. O sea, esta clase no es una terapia, ¿eh? Esta clase es una clase, ¿no? Pero es una clase muy libre, ¿no? Trato igual al alumno que es oyente que al que es participe y quiere un grado y un certificado, ¿no? Al final del año o de varios años de trabajo, ¿no? Pero si te sirve de algo, muy bienvenida, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, ¿algo que decir, Marisol? Pues solo que si me podrías un poco comentar más sobre lo que dijiste de que el arte no lleva prisa o algo así, porque pienso que tal vez cuando me ha tocado participar en otros momentos, pues en otros lugares de esa manera, justo así siento como que tuviera que salir ya algo en ese momento y, y pues no, creo que no necesariamente, ¿no? O sea, como que siento que está ahí la prisa y eso tal vez, o la presión y que eso a veces puede un poco más como conmigo, no sé. Está muy bien, me parece muy inteligente tu juego de palabras, la prisa y la prisión. A lo mejor dijiste prisa y presión, pero yo usaría entonces las tres, prisa, prisión y presión. Ujú. Ujú, Y también usaría una cuarta, presunción. ujú, Presumo de que puedo hacer todo. No, no hay nada de que presumir. Hay más bien, no es para presumir el arte, es para gozar, para disfrutarse, ¿no? Saber que uno puede cantar, que uno puede crear, qué cosa más gozosa, ¿no? Qué gran disfrute, ¿no? Pues te late a los demás o no, cada quien lo hará según quiera. Pero bueno, si te tomas tú de ahora puedes estar como espectadora. Si tienes algo más que decir, dilo. Si no, continúa como espectadora o si quieres, apaga tu micrófono y ponte a explorar por tu cuenta. ajá, Si quieres esto de sí. lo que hemos estado hablando, lo que tú quieras. Es una de las grandes ventajas de Zoom, ¿sabes? Cada, cada quien evoluciona por su cuenta y a su ritmo. Ok. Bueno,
¿Nada que decir más, Marisol? No, muchas gracias, No, me gusta no. mucho todo lo que dijiste, me has liberado mucho. Bueno, muy bien, nada que agradecer. Los profesores estamos para eso. Esa es nuestra obligación. ¿eh? Ok, bueno, nos seguimos viendo así, aunque no nos veamos. Sí, Oyendo, eso sí nos oímos. Chao, Marisol. Chao. ¿Ahí estás, Mauricio? No, este Mauricio no va a salir. Sí, aquí estoy. ¿Dónde andabas? Estaba aquí, pero me ganó el sueño. Es que me he estado desvelando mucho. Sí, Es el me he mayor estado elogio desvelando que he mucho, escuchado de pero esta clase. no, es que el calor está muy fuerte y aparte me asoleé. Vengo directo de, o sea, ahorita llegué Mira, directo de estar hoy, en el hoy sol. alguien, mira, te muestro. Es una toalla, larga más o menos, húmeda, Ah, y antes me la ponía aquí en la cabeza, así, digamos, ¿no? No como sí. gorro de baño. Pero alguien me aconsejó ponérmela aquí. Es la parte de la nuca, la que debe estar húmeda, y te quita la sensación de Ujú. agobio, el calor de que debes tener. Tú estás en Calor. Cuautla, ¿no? Sí, Bueno, pues ponte sí, hace rato estaba en el mero sol. moja una toalla en agua y si quieres volvemos a la realidad en un rato. Sigue en tu... Sí. No, ya me. ¿Sí? Sí, Bueno, pero usa... lo voy a hacer, porque luego cuando estoy aquí trabajando me da esa somnolencia por el calor, sí. Mira, Es muy molesta. yo es que me siento mal. Lo que tienes que hacer es tomar electrolitos. Ah, sí. Mira, Sí, sí, tomo agua normal, pero no no, suero. electrolito Sí. te repone Mm. los electrolitos perdidos. Se pierden electrolitos con la sudoración, etcétera. Digo, a mi edad tengo que tener cuidado con Sí, eso. sí. Digo, por eso puedo aconsejar, ¿no? Pero Ah, usa esta herramienta. Es técnica. muy útil. Sí. La verdad. Sí, Bueno, lo voy a hacer, Julio. Gracias. bueno. Gracias. Mientras tú dormías, Fue un instante nada más, ¿eh? Fue bueno, tampoco. un instante, Le cabeceé. hubo 3 momentos en Sí, que te llamé cabeceé. en clase y no estaba, digo, pero está bien, puedes venir aquí a dormir si quieres. Ah, sí, no. Si fuera en vivo, sentiría Estaba un todo poquito bien, pero de inquieto, ¿verdad? repente. Eh, eh, decía yo, toda la sesión tiene que ver con la sesión pasada, que fue la primera reunión en persona que tuvimos, ¿no? Fue en el instituto. La próxima semana Ajá, sí. será a las 3 de la tarde, la reunión. Allá. Y allá Sí, ok. en México, si te animas a venir, bienvenido. Va a ser de 3 a Ujú. 7. Ok, Y ok, es muy gracias. interesante porque la reunión en vivo pues tiene otra dinámica, ¿no? Completamente distinta. Ahorita aquí se ocupa uno del mosaico, ¿verdad? ¿Cómo está el mosaico? El mosaico se llama Judith, Miguel, Vela, Juan Pablo, etcétera, ¿no? Ese que aparece ahí como Julio Luis Trada y Velasco 2 veces es Itziar, que es que ahora Zoom está a nombre mío en la UNAM. Entonces, por eso Ujú. Itziar, que es quien tiene digamos, quien maneja la sesión, está utilizando esto. Podría usar una Ok. sesión distinta, pero lo que pasa es que está impuesta por mi registro en Zoom inicial, ¿no? Yo lo que quería era, no sé si Ujú. llegaste a escucharlo, eh, en las sesiones, digo, en las conversaciones que tuvimos previamente con Ujú. Judith, con Miguel, eh, con Marisol, perdón, y con Carlos Perdomo, ya no anda Carlos Perdomo, se salió. Mm, Hablábamos de cómo fue la sesión pasada, que consistió en ponerse a cantar o dibujar con 2 manos y después convertir eso en música o hacer movimientos, que fue el caso de Daniel, también participó, y utilizó ritmos y la voz, etcétera, ¿no? Ritmos con las manos, etcétera. Pero yo evocaba una experiencia a la que tú te has referido y que yo he visto en un video tuyo, en la que estás imitando cómo suena un instrumento.
Ah, ¿no? sí, Esa sí, experiencia que es, ¿llegaste a escuchar lo que hablábamos con Judith o no? ¿O lo que hablé con los demás o no? escuché una parte, justo ahí es donde me empecé a dormir. Escuché una parte, sí. Bueno, y escuchaste lo que hablábamos con Miguel Sí, pero Latorre. estaba hablando de las protuberancias. Exacto, Sí, bueno, muy bien, al menos te acordaste bien. sí. Y de Miguel Latorre también. Sí, Ok, bueno, muy bien. sí, sí. Y No, también de sí, sí, y de Juan Pablo, no, Juan Carlos, de Carlos Perdomo. ¿cómo se llama? Sí, ujú, sí. Bueno, ¿te, te interesaría hacer algo relacionado con esta experiencia que tú hiciste alguna vez, que es imaginar que estás tocando un saxofón, creo que era, parecía un saxofón o algo así, ¿no? Eh, Ah, todo, un saxofón, esos videos, sí, un saxofón y el contrabajo. Ujú, un exacto, cello. toda la mímica que tú hacías ahí, eh, me, Ujú. me parece que podría ser muy ilustrativa, por eso quería yo que participaras, justo vinculado a la exposición de Judith. Eh, esta mímica en la que ya en concreto tú estás imaginándote la ejecución del saxofón y del contrabajo. Creo que son dos instrumentos al mismo tiempo o alternados. No, lo que pasa es que ese proyecto era perdón, era para saxofón, bajo, cello y percusión. Ah, era un proyecto y lo que hacías Entonces, era representar cómo iba a ser. sí, para tener este material para trabajar, hago eso, pues, me imagino que quiero que haga tal instrumento. Y después, en ese caso, pues el saxofón. Y enseguida, ¿qué otra idea este, podría relacionarse con esa parte de saxofón, con el cello en ese proyecto? Pues. Mi pregunta es esta, Y también está la cuando, percusión, pero la percusión no la imaginé, la percusión la estaba yo tocando con percusiones que tenía en mi casa, sí. ya, Tengo pero los 3 videos. cuando hiciste los tres videos, cuando es que estabas imaginándote, te imaginabas ejecutándolo, ¿verdad? O sea, no es que te imaginaras y después ejecutaras lo que te imaginaste. No. Bueno, en realidad, en ese ejemplo, eh, me imaginé primero una pequeña, este, no sé, unos segundos del saxofón, y eso fue como que el generador. Y después viene la improvisación, pero ya con la voz y con el cuerpo. Pues eso, pero cuando estás diciendo que Pero empieza más bien no me imaginé el saxofón, me imaginé unos segundos de los 3 instrumentos interactuando. Sí, me imaginé primero cómo sonaban los 3 instrumentos juntos, cómo iban, la o sea, percusión, el saxofón oyéndolos y primero. el cello, pero un fragmento. Sí, o sea, me los escuchaba interiormente. Ok. Pero para llegar para llegar a esa parte del proceso, primero ya había yo improvisado mucho con las percusiones, ya había yo improvisado con un cello real, pero no en el mismo día, ¿eh? Toma tiempo. O sea, el proyecto ya estaba desde hace tiempo y tenía que empezar a trabajar y a tener ideas para hacerlo. Entonces, lo que yo hago primero es acercarme a los instrumentos siempre. Los estudio, los exploro, si puedo tocarlos, los toco. Y cuando ya no los tengo a mi alcance, puedo hacer eso, que es imaginar y hacer el gesto, ¿no? Ujú. Entonces, primero paso por una etapa de estarlos estudiando, los instrumentos, sobre todo de estarme familiarizando con sus sonidos. Entonces escucho mucho repertorio y analizo muchas partituras. Y después ya dejo eso en paz por un tiempo y llega un momento en que yo me tengo que entrar en una situación de generar ideas o material y me encierro. Me encierro
para concentrarme. Y en esa ocasión, esos videos vienen de justamente un momento en el que tuve esa proyección mental de los tres instrumentos interactuando, pero era un pasaje súper breve de unos segundos. Y a partir de ahí, entonces agarré la parte del saxofón y la trabajé con el cuerpo, con la voz, improvisando. Es decir, a partir de ese pequeño germen imaginario, todo cómo seguiría, pues, cómo podría continuar la idea. ¿Cuál sería entonces el carácter y el tipo de sonido que iba yo a trabajar con el saxofón? Y entonces, a partir de ahí vino lo del cello también, casi luego. Y eso, pues yo lo tengo guardado, ¿no? Como rastro, justamente, en video. Para, a partir de ahí, entonces, encontrar otros métodos para explorar esas ideas, ¿no? Esas ideas que en sí ya son bastante ricas y que ya son muy exigentes, o sea, exigen mucho trabajo de adaptación, transcripción, vamos a decirlo así, de transferencia más bien, transferencia hacia a un modo de representación gráfico que pueda servir como interfase con los músicos, ¿no? Con los intérpretes. Ese es el procedimiento y ese tipo de trabajo no es algo, o sea, de ese método no es algo que yo haya utilizado en todos mis proyectos, ¿no? Debo de trabajarlo más pero le exige mucho tiempo, es muy lento, como dices, sí, es muy lento. Porque la otra manera es a partir de esas ideas, pues son como 2 minutos de video de cada uno, ¿no? 2 minutos de saxofón, unos 2 minutos más también de cello. Bueno, pues puede emerger una pieza muy larga, ¿no? Con solo ese material. Es que yo lo veo como material, no lo veo como la obra en sí, ¿no? Porque podría verlo también así, podría también presentar eso. Entonces ahorita lo que hago con esos videos, que es la siguiente etapa que creo que ya no mostré en esa ocasión, ahorita estoy buscando maneras de transferir el movimiento que hay en esos planos de video, porque hay un dinamismo que se genera que está capturado en el video. Entonces estoy buscando maneras con un programa que estoy haciendo, capturar lo que está haciendo una mano, capturar lo que está haciendo la otra mano en movimiento, ¿no? Capturar cómo se mueve la cabeza y el movimiento general global del cuerpo. Y de ahí sacar, pues es como estar tomando medidas, ¿no? Midiendo o sea, estoy analizando con el programa ese movimiento, pero ya es en un plano de 2 dimensiones. Ya se perdió información, ¿no? Porque no fue capturado ese movimiento en tiempo real, ¿no? Entonces, ya solo tengo el video como rastro. Por ejemplo, si quisiera usar ese método, ¿no? Es un método que es el que estoy explorando ahorita, pero no te lo puedo mostrar ahorita porque estoy con la tablet. Tendré que hacer una presentación la próxima semana, si quieres, o la siguiente, porque la siguiente es presencial. Dentro de 15 días, si gustas, lo puedo mostrar, ¿Sí? todo ¿Sí? el material y lo que estoy haciendo con el programa. Y ahorita, si quisieras que me ponga a hacer algo con esa forma de trabajar, no sé, es un poquito complicado porque necesito entrar en algún contexto que me estimule, pues, que estimule ¿En un eso. contexto qué? Que sea estimulante, pues. Ah, ok. Tendría que, sí, tendría que encontrar, digo así, de una no, debería de trabajar para poder hacerlo, pero podría, sí, me intento, realmente nunca lo he hecho así, nunca lo he hecho así. Lo que decía es que sí influyó mucho el que viera un proyecto que era para sus 3 instrumentos,
que hubiera una propuesta de, pues era un encargo, pues entonces era un concierto ya programado. Entonces había un reloj, pues, ¿no? Tenía que trabajar el proyecto, entonces había una presión para hacerlo. Entonces, al final no se hizo de todas formas, no se concluyó eso. Ahí hay un proyecto que tengo que continuar, ¿no? Porque ahí está esa parte muy interesante que es la de imaginar los instrumentos e imitarlos, ¿no? Sin que sea una imitación en sí, ¿no? Es más, lo que me interesa es tratar de adaptar más bien el instrumento a lo que yo quiero que el instrumento haga, ¿no? Bueno, un saxofón bajo es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, tocarlo de todas maneras no me habría servido de mucho, es mucho más interesante imaginar cómo sonaría, pero viene de algo personal también, o sea, no es tanto cómo sonaría, sino cómo quiero que suene, qué quiero que haga, ¿no? Cómo quiero que suene el saxofón, en ese caso. Y la parte del cello, pues es consecuente con la parte del saxofón, ¿no? Entonces, como es el instrumento más difícil de acceder, aunque yo tenía un saxofón, lo tengo todavía, tengo un saxofón, pero pues para nada, es un saxofón, o sea, es un saxofón alto, ¿no? Nada más puedo tener la experiencia de soplar y de las teclas, ¿no? Y de cómo el esfuerzo que hay que hacer para sacarle el sonido, y para más o menos controlarlo, pero no sé tocarlo, ¿no? Esa es la manera como yo he trabajado. Por ejemplo, la flauta también, cuando tenía que escribir para flauta, pues tenía una amiga que era flautista y me prestó una flauta que yo usaba para sus clases, me la prestó un tiempo. Y estuve dándole hasta que de repente ya empezaron a salir cosas que me parecían interesantes, ¿no? Después yo ya entregaba la flauta, pero ya había quedado esa impresión de la experiencia del instrumento. En eso es en lo que yo me apoyo, en esa memoria, pues, de la experiencia personal con el instrumento. Y, por ejemplo, estudié contrabajo, entonces esa es mi referencia para los instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Pero también tenía un violín, entonces también me gustaba agarrarlo y estar dale, improvisando, ¿no? Como yo vengo yo empecé improvisando, pues, la improvisación libre, como le llaman, ¿no? O sea, uso el término de manera un poco genérica, no se le llama improvisación libre. Yo la descubrí por necesidad, ¿no? Porque me dio una tendonitis. Entonces, por estar dale y dale al piano y dale a la guitarra y no tener cuidado, de repente ya no podía tocar ni el piano ni la guitarra, pero en la desesperación de tratar de hacer cosas, acepté lo que saliera, ¿no? Del piano y lo que saliera de la guitarra con la mano así, ¿no? O sea, así, toda dolorosa. Y Oye, lo perdón, acepté como algo personal, pues. Sí. Perdón que te interrumpa ahorita. Digo, toda tu narración es muy interesante. Yo pensaba orientarla hacia otra vertiente, ¿no? Mi interés era, y aquí lo dejaría yo nada más, ¿no? Mi interés era ver cuál es el vínculo entre la representación que te haces de esos movimientos que como intérprete podrías hacer conociendo un instrumento y lo que estás escuchando al mismo momento. O sea, lo que yo te quería incitar a hacer, no ahora, pero si quieres para la próxima sesión, lo que sea, porque ahorita estoy viendo que ya tenemos 2 minutos para las 8 y quedan 4 personas tres personas al menos para intervenir, ¿no? Para que tengan 20 minutos. Mi idea era incitarte a que partieras de una experiencia de imaginar los gestos del instrumento, conociéndolo o desconociéndolo, inventándotelo incluso, al mismo tiempo que estás creando
esos gestos o crear, digamos, toda esta danza corporal respecto del instrumento y de su presentación, para después inmediatamente volver a retomar esa danza corporal, su manipulación y ejecución, cantándolo directamente, directamente. Es lo que yo te incitaría a hacer, como algo, digo, del programa que dices, pues puede ser muy interesante, muy complejo, quizá, pero pensaba yo en algo mucho más simple, más modesto, eh, como una experiencia de qué es lo que pasa cuando alguien está ejecutando como si tocara tal instrumento. ¿Qué es lo que está escuchando? Y puede volver a ejecutar, hacer toda la gestualización y al mismo tiempo cantar el resultado. O sea, primero dejarlo en plan de Charles Chaplin, ¿no? En mudo, película muda. Y después convertir esa película muda en una película sonora, cantada, lo que quieras, golpeada, lo que quieras, ejecutada, convertida en lo que pasa por tu mente y crees que puede ser. ¿Podrías hacer eso para la siguiente semana? ¿O de aquí a 2 semanas? De aquí a 2 semanas es más seguro, sí, porque Bueno, cuando tú quieras, pero digo, no sé si vaya a poder asistir la próxima. Voy a hacer lo que pueda, pero, ok, pero no, o sea, sí, no le pongas fecha. de aquí a 2 semanas sí. Pero lo que Ok, tú propones es invertir el proceso, es decir, exacto, si quieres, sí. desde el movimiento corporal hacia la voz, pues. Ajá. Bueno, el movimiento corporal y al mismo tiempo estar escuchando, o sea, porque me imagino que todo el movimiento que estás haciendo puedes al mismo tiempo oírlo, o a lo mejor no, simplemente haces los movimientos y eso puede estimular posteriormente cómo sonaría. Pero yo creo que puede haber un vínculo inmediato, casi, bueno, instantáneo, Sí, es entre inmediato, los movimientos corporales pero siempre hay algo que es y primero. oír. ¿Sí? Sí, sí es inmediato, pero, o sea, sí es inmediato, pero es secuencial. O Sí, sea, primero hay en este caso, en lo que hice, primero era lo que estaba sonando aquí, pues, y a partir de una vez que ya yo me lancé, ya no era secuencial, sino que todo era junto, ¿no? Todo junto. Pero sí, no sí, se me sí. había ocurrido hacerlo al revés, es decir, primero imaginar el movimiento corporal y después y hacerlo, y a partir de ahí hacer emerger la sonoridad. Eso puede ser también muy interesante hacerlo, ¿sí? Eso Sí, incluso sí. puedes grabar en video la sesión muda y en video la sesión, toda la danza, Sonora. lo que quieras, y sonora. No. Te lo pediría si tienes tiempo de hacer eso. Te puede llevar 3 minutos o 5 o lo que tú quieras. Sí, no, pero me parece muy interesante el ejercicio, sí, de hacerlo al revés, o sea, Ok, imaginar un instrumento de todas formas, pero a partir del gesto, pues. Además puede ser muy abstracto, pero utilizo el término, ajá, o sea, exacto. puede ser cualquier cosa el instrumento, ¿no? No un saxofón, sino otra cosa. Ujú, Lo sí. voy a hacer, sí, muy interesante. Ujú. Imagínate que es un Y con marciano, respecto pues. al intérprete, pues sí, porque de hecho lo que estaba imaginando no creo que el intérprete que estaba propuesto para la pieza lo hubiera podido hacer, porque no tenía la personalidad, pues fíjate, se me ocurre que la personalidad y el carácter que necesitaban no la tenía el intérprete para el cual iba destinado el proyecto, de hecho. Ya. Habría tenido que batallar con él para hacer la pieza al final. Sí, Bueno, ese es un comentario que hago, ¿no? O sea, aparte de, porque ahorita hablaste del intérprete, ¿no? ok. Ok, Ok, Mauricio, bueno, sí, dejémoslo intento. ahí y planteémoslo como un proyecto, digo, si te interesa y te atrae, lo que sea, lo puedes venir a hacer en vivo o lo puedes grabar y traer y vemos, o sea, pero es un tema muy bonito, yo creo, ahí me incitó eh, consiste a esa proposición. Sí, dejémoslo ahí, ¿eh? No, sí, claro, sí. Ok, Claro que bueno, sí, claro que sí. No, sí, sí me interesa mucho. Es para la tesis, es muy, muy importante. bueno, ok. Sí, ok. Bueno, monsieur, Ujú. bonsoir. Chao, Vamos. chao, Mauricio, nos estamos viendo. Aquí, Ojalá que puedas ir al aquí ando, instituto ¿eh? No me voy. la próxima semana, ¿eh? Sí, lo voy a intentar. Lo voy a Ahora, pues, intentar. si puedes, si no, Sí. no es.
Entonces, No, es una sí, experiencia sí, muy viva, es una experiencia realmente muy, muy, muy interesante. Bueno, déjame ir ahora sí, en lo voy a reversa intentar, lo voy a intentar. al principio de la sesión. ¿Eh? Chao, Mauricio. Ok, Chao. chao, aquí ando, aquí ando. Vuelve, usa la toalla. Verás, verás. Sí, 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 ahorita me la pongo a ver qué encuentro. Bueno, pues, chao. Sí, claro que Chao, sí. Mauricio. Chao. Gracias, Juli. A ti.